Por ejemplo, Tupac Amaru no iba a trabajar en las minas extrayendo el oro, pues. Él no hacía mita, ¿no? Él era un indio noble y se le respetaba eso. Aún cuando estaba en un juicio, ¿no? Él estaba en un juicio porque buscaba que se le reconozca más recursos que venían de sus antepasados, ¿no? Ahí, él, por ejemplo, no iba a la mita. ¿Ya? Y él además tenía un trabajo, pues como la mayoría, ¿no? Él se dedicaba a qué, profe. A ver, pregunto para cualquiera. ¿Cuál crees tú que era el trabajo de Tupac Amaru? ¿Cuál era su trabajo? A ver, te escucho por ahí. A ver, de repente el gran Greco Julián, o de repente por ahí. Elizabeth Silva Capa. Prende la cámara cuando participen, por favor. Capa, prende tu camarita para verte y mientras vamos hablando. Ya, Capa, te Un día escucho, ahora sí. era comerciante, Muy bien, era comerciante. ¿Qué tipo de comercio practicaba Capa? ¿Recuerdas qué comerciante tipo? Sí, sí, ¿de qué? ¿De qué? de ¿De la bancos? sierra, ¿Tenía bancos él? No tenía bancos, ¿ah? productos de la sierra, como la cosecha de papa, maíz, entre otros. Ya, era un comerciante, obviamente él vivía en la sierra, en lo que hoy día es Cusco. Correcto, Capa, está bien hasta ahí. Pero saben, él no era cualquier comerciante, chicos. En la época de Tupac Amaru, o sea, estamos hablando en el siglo XVIII, eso no se vayan a olvidar nunca en su vida. Tupac Amaru hizo una revolución en el siglo XVIII. Y en la época del siglo XVIII, Europa ya había desarrollado, por ejemplo, ferrocarriles, locomotoras, barcos, pero en el Perú todavía eso no había. Entonces, en el Perú, si tú querías dedicarte al comercio, tenías que tener un animal que pueda transportar todo tu mercancía, pues. Pregunta, piensa un poquito. Muy bien, Capa tiene su puntito Capa, al igual que Greco y que Coveñas. ¿Cuál era, piensa un poquito, analiza, deduce, infiere, cuál era el animal que Tupac Amaru tenía para dedicarse al comercio? Pues él no tenía carros, porque no existían, ¿no? Entonces, ¿qué él que tenía? A ver, te escucho. ¿Qué animales tenía él? El gran Terry, ahí está Terry, te escucho, Terry. ¿Un burro, profe? Un burro, no había burros, Terry, lo lamento, pequeño, ¿no? No, esos burros no existían. Ahora de repente pueden haber burros. Es más, yo conozco varios burros, ¿ah? Pero en la época de Tupac Amaru no habían burros. O mejor dicho, los burros no funcionaban como tal, ¿no? Había un animal mucho más fuerte que el burro. ¿Cuál era? No me digas la llama ni la alpaca, había otro. A ver, por ahí, el gran Greco Julián, te escucho. ¿El caballo? No, tampoco. No, el caballo no es tan resistente. Había un animal mucho más fuerte que el burro y que el caballo. ¿Cuál es? Mano levantada. A ver, por ahí alguien que se anima. Tu opinión me importa. Estamos poniendo nota. A ver, por ahí. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Vamos, vamos. Tú puedes. ¿Cuál es? Tupac Amaru era un comerciante y para transportar su mercadería utilizó un animal. Por ahí me dijeron burro, pero no, no era el burro. No es el caballo. ¿Cuál es? La Pero, llama tampoco es la llama ni la alpaca. Levanten la Profe, un mano. águila. Un águila. ¿Cómo vas a cargar en un águila? Que te voy a sacar de la sala por decir esa opinión, ¿ah? ¿Cómo vas a decir un águila? ¿Qué? ¿Un águila se puede transportar? Un águila, un alumno de tercero de secundaria, profesor, pero ¿cree que él un transporta águila se puede transportar en un águila? ¿En el lomo de un un águila yo animal puedo transportar la mercadería? un ¿Un águila animal va a de poder carga, pues. aguantar el peso? ¿Ustedes creen eso? ¿Creen que un águila va a poder aguantar el peso? O sea, estamos en tercero de secundaria, chicos, o sea, no estamos en tercero de primaria. Profesor, Debería- animales que soportan carga es el burro, la vaca, La el vaca, toro. el toro. A ver, Silva Capa, te escucho, Silva. Tú tienes la respuesta. Adelante, Silva. Profesor, el camello, El camello en el. Qué mal estamos, chicos, ¿ah? Lo voy a mandar a varios a primaria. El camello en el Perú, no sé, ¿ah? Piensa que era un animal que iba desde la sierra hacia la costa y viceversa, ¿no? El pobrecito animal tenía que cargar y cargar, ya. Alessandro Coveñas, te escucho. Un buey. Un buey no era un buey, ¿no? Difícil que un buey pueda cargar tanto. Los bueyes se utilizaban para la agricultura. ¿Cuál era el animal? Vamos. A ver, en el chat de repente alguien me escribió. A ver, a ver. Terry Quispe dice, jaja, de qué burros habla, Terry? No sé, Terry, a ver, ¿tú qué piensas? Entonces, a ver, Linga Alessandro Coveñas, te escucho.
A ver, alguien que levante la manito. A ver, Coveñas, adelante, Coveñas. ¿Qué Ah, animales tenía? se quedó la mano levantada. Ah, se quedó la leva. Bueno, chicos, Tupac Amaru en realidad era un comerciante que utilizaba una gran cantidad de estos animales, pues. Mulas. Tupac Amaru tenía muchas mulas. Y la mula no es un burro, como me han dicho, ni tampoco es un caballo, ¿ya? La mula es un animal muy resistente, que soporta una buena cantidad de carga. Y esa mula le permitía a Tupac Amaru transportar su mercadería desde la costa, desde Lima, desde el Callao, el puerto, hacia el altiplano. ¿Cómo es eso, profe? Claro, Tupac Amaru venía desde los 3.000 o 4.000 metros sobre el nivel del mar hacia el puerto del Callao. Se demoraba meses y hacía otra vez el recorrido. Era un comerciante, pues era su negocio. Y como él era un negociante y un comerciante, tenía dinero, tenía dinero, tenía conocimiento por su educación, tenía linaje por su descendencia, pero él no era un indígena como cualquiera, pues. Él era un indígena que había sido educado como un español, solo que él no era español y tampoco era criollo, él era un indígena, ¿no? Era un indígena, tenía esos orígenes. Y como indígena era marginado por el europeo muchas veces, ¿no? Marginado, ignorado, despreciado por el color de su piel. Aun cuando él era un hombre muy inteligente, muy culto, y también algo más, él era muy cristiano, pues se había bautizado, era muy creyente, ¿no? O sea, él no tenía la religión de sus ancestros, ¿ah? Él era muy cristiano y era muy obediente a lo que decía el rey de España. Lo que el rey decía, Tupac Amaru cumplía. Ahora, si yo te he contado todo esto de Tupac Amaru, no es para hacer hora, es para que tú entiendas quién era Tupac Amaru y para que puedas entender por qué se rebeló. Entonces ya sabemos que él descendía de los incas por línea materna, él era un indio noble o un indígena noble, educado por jesuitas. ¿Y por qué digo educado por jesuitas? Porque en el siglo XVIII la educación cambió. Los jesuitas introdujeron acá al Perú filosofía, teología, ciencias que en Europa se estaban empezando a enseñar, solo que los jesuitas lo enseñaban pero de manera bien conservadora, no eran tan liberales. Cuando los jesuitas son expulsados, ya los que enseñan ahí, los criollos, se vuelven más liberales todavía. Los jesuitas te enseñaban, pero todavía te enseñaban con la sumisión a Dios, no al rey, sino a Dios, ¿no? Te enseñaban a ser un poco más sumisos. Entonces Tupac Amaru era un comerciante con buena educación, ¿no? Ya te he dicho que tenía muchas mulas y con eso... Profesor, ahora, ¿qué vendía Tupac Amaru? ¿Qué vendía? Vendía pan, vendía mascarillas, de repente, profe, la N95. ¿Qué vendía Tupac Amaru? Bueno, Tupac Amaru vendía toda la mercadería que llegaba de Europa, pues. Desde España hasta el Callao llegaba mercadería, se quedaba en el puerto y Tupac Amaru esa mercadería lo llevaba hacia el altiplano. ¿Qué es el altiplano? Lo que hoy día es Puno, lo que hoy día es Cusco, lo que hoy día de repente es parte de Bolivia. Esa era la zona de Tupac Amaru. Llevaba pañuelos, vestimenta, trago, ¿no? Todos los recursos que llegaban de España. Y los vendía. ¿A quién, profe? Los vendía a los españoles, los vendía a los criollos y también a los indígenas, pues, ¿no? Los vendía. Ese era el negocio de Tupac Amaru. Entonces Tupac Amaru desde ahí iba al Callao y del Callao viceversa era su negocio. Entonces él llegaba a Lima y en Lima conocía a mucha gente. Tenía contacto con muchos criollos que tenían ideas liberales, ¿no? Ideas liberales. Entonces, ¿qué es un criollo con idea liberal? Es un criollo que dudaba o empezaba a dudar del rey y más bien empezaba a visualizar el tema de la razón, el tema de la libertad, lo que dice la ilustración del siglo XVIII. Entonces Tupac Amaru tenía ese conocimiento. Además, Tupac Amaru era un hombre casado. Pregunta, ¿con quién estaba casado Tupac Amaru? Levanta la mano. Con su esposa, yo sé que con su esposa, pero ¿cómo se llama, pues? A ver, Silva Profesor, ¿puedes Capa, la gran especificar? Silva Capa que levantó la mano. Hay que levantar la mano, chicos, y hablar cuando yo les diga todavía que levanten la mano. No, no se apresuren. Silva Capa, adelante, te escucho, Silva.
Profesor, se casó con Micaela Bastidas. Muy bien, Silva Capa. La esposa de Tupac Amaru era Micaela Bastidas, ¿no? Diferente, una mujer diferente a la mujer que uno se imagina. La mujer que hoy día uno se imagina es una mujer de repente trabajadora, es cierto, independiente también, pero que de repente se preocupa por su familia y de repente no es muy violenta. Micaela Bastidas era un poco diferente, ¿no? Era bastante fuerte físicamente y mentalmente, tanto así que es una guerrillera que acompaña a Tupac Amaru en su revolución, ¿no? Es una guerrillera, lo acompaña y por eso también que muere pues al lado de él, ¿no? O sea, era importante y tenían hijos, obviamente. Mariano era uno de sus hijos, ¿no? Los Tupac Amaru era una familia, o los Condorcanqui en todo caso, era una familia muy reconocida en el altiplano, pero también era una familia que tenía enemigos. Por ejemplo, Tupac Amaru tenía como enemigos a los Catari, que eran otro grupo del altiplano, a los Zapasa, otro grupo del altiplano, y a los Pumacagua, ¿no? O sea, había rivalidades entre ellos también, ¿ah? Por eso es que su rebelión fracasó, pues chicos. ¿Por qué fracasó su rebelión? Porque nunca tuvo apoyo de los demás. Nunca lo apoyaron. Bueno, después de haber conocido a Tupac Amaru en esta primera parte, nos vamos acá. Vamos a cerrar esto y nos vamos acá. Dice, vamos a borrar esta partecita de acá para que tú puedas, para poder leer justamente esa parte. Vamos a ver acá, un moment please. Entonces borramos, ¿no? Esta parte. Ya está. Y nos vamos acá. Correcto. Listo. La pregunta dice, ¿por qué inició la rebelión de Tupac Amaru? ¿No? ¿Por qué inició? Bueno, la rebelión de Tupac Amaru inició en 1780, siglo XVIII, y tuvo como lugar de origen lo que hoy día es el departamento del Cusco, pues, el Cusco, ¿no? Y del Cusco se fue expandiendo por la Sierra Sur, Arequipa, Moquegua, Puno, y el Alto Perú, lo que hoy día es Bolivia, ¿no? Lago Titicaca, toda esa zona. O sea, inició en el Cusco su rebelión, ¿ah? Ahora, causas. ¿Por qué razón, si usted me ha dicho que era un comerciante, que era cristiano, que era obediente, por qué razón, profesor Luis, se rebela? Eso es lo que uno eh, no se explica, ¿no? ¿Por qué se rebelaría Tupac Amaru? Bueno, una de las razones es a través o porque se daba la explotación de la mita, pues. ¿Y qué cosa es eso, profesor? ¿Qué es la explotación de la mita? Lo que pasa es que Tupac Amaru cuando llegaba observaba que muchos indígenas eran llevados, encadenados hacia las minas. Y en las minas tenían que trabajar, ¿no? A veces a un turno, a veces a doble turno. Profe, ¿por qué? Porque los indígenas tenían que pagar impuestos, pues. ¿Y de dónde sacarían la plata para pagar impuestos? De la mita, ¿no? O sea, ellos vendían su trabajo en la mita, pero era una mita bien abusiva, bien explotadora. Trabajabas como burro, ¿no? Literalmente más de 10 horas y te pagaban solo una moneda de oro, solo una monedita de oro por trabajar tantas horas, ¿no? ¿De qué pasaba? Que de repente muchos morían en la mina. O sea, era una explotación. ¿Y por qué, profesor? Porque los europeos querían más oro, pues. Europa quería oro. Se llevaban el oro del Perú a España. Ese oro era transportado hacia el Callao y del Callao se lleva en barcos hacia Europa, ¿no? Toda la cantidad de oro y plata que sacaron del Perú fue a parar a España, y ni siquiera España, porque los españoles con eso pagaban sus deudas a los grandes banqueros, inversionistas europeos. Bueno, ¿qué más? Profesor, además, otro de los motivos por los que se revela Tupac Amaru es por los repartos de mercancías. ¿Qué era un reparto de mercancía? El indígena estaba en su casita y llegaba un corregidor. ¿Quién era el corregidor? Era el jefe de esa comunidad, ¿no? Era como un alcalde. Llegaba el corregidor, era un español además. Llegaba el corregidor, tocaba la puerta, el indígena salía y el corregidor le entregaba una botella de aguardiente y 1 kilo de coca. Profe, ¿para qué le entregaba eso? Bueno, le entregaba eso porque eso era lo que tenía que consumir, pues. Profe, pero el indígena a veces ni siquiera quería consumir y el corregidor igual lo dejaba ahí. ¿Por qué? Porque tú
consumas o no consumas, igual tenías que pagarlo. Y ese dinero iba a parar al corregidor y luego llegaba al virrey y se iba a España, ¿no? Eso era un impuesto, pues, reparto de mercancías. Y esas mercancías llegaban muchas veces de Europa y de esa manera se generaba dinero, pero era una venta obligatoria y así no funciona el mercado, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que en la sierra, hasta el día de hoy, los indígenas tienen la costumbre de que cada vez que van al campo se embriagan, usan coca, usan aguardiente, se emborrachan? Porque así los fueron formando los españoles, ¿no? Había una fiesta, trago y coca, trago y coca. Y tenían que pagarlo, si no, igual, o sea, si no lo consumían, igual lo pagaban, ¿no? ¿Eso qué generaba? Eso generaba que cuando Tupac Amaru llegaba a vender su mercadería, nadie le compre, pues, porque ya la gente estaba consumiendo lo que el corregidor había dejado. ¿Qué más? Aumentan los impuestos. Por ejemplo, y eso afecta a Tupac Amaru. Tupac Amaru era un comerciante y tenía que pagar ahora una alcabala que valía 4%, Tupac Amaru pagaba el 6%. ¿Qué es una alcabala? Pregunta para chicos de, obviamente, tercero de secundaria, ¿no? Y seguramente ya lo han escuchado. Hoy día todos los peruanos, obviamente en nuestro país llamado Perú, pagamos un impuesto cuando compramos y vendemos una mercadería. Cuando tú compras un chicle, estás pagando un impuesto. Cuando la señora te vende un chicle, también está pagando un impuesto. ¿Cómo se llama ese impuesto? A ver, levanta la manito. ¿Cómo se llama ese impuesto? Gran Terry. Ahí está el Gran Terry que me preguntaba de los burros. A ver, Terry, te escucho. Profe, ¿es la transferencia de propiedad de bienes inmuebles? Nada, ¿O no? Terry, nada, nada, no es. ¿Alguien por ahí que recuerda? A ver, ¿cómo se llamaba ese impuesto, chicos? Compra y venta. ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Sí, puedo repetir, por supuesto, Greco. Ajusta bien los audífonos para que escuches, ¿ah? ¿Cómo se llama ese impuesto que hoy día pagamos todos los peruanos? Desde que compras una mascarilla hasta que te venden. El que te vende y el que te paga pagan ese impuesto. ¿Cómo se llama? ¿Alguien por ahí? Le pongo 20 en clase, ¿ah? ¿Cómo se llama? Está buscando en internet. No lo vas a encontrar en internet si no lo interpretas, pues. ¿Cómo se llama ese impuesto? Bueno, ese impuesto, chicos, se llama nada más y nada menos que hoy día, ahí está, pues. Y nada, María, ese impuesto se llama, hoy día, se le conoce como el impuesto general a las ventas, o simplemente el IGB, ¿no? IGB, nada más, chicos, IGB. Le preguntas a tu mamá, a tu papá hoy día, después de la clase, mamá, profesor Luis me ha dicho que el IGB pagamos todos, sí te va a decir. ¿Ya? Este impuesto que pagamos hoy día todos, en esa época se llamaba alcabala. Y todos los comerciantes y los que compraban y vendían lo pagaban. Pero la alcabala subió y obviamente a Tupac Amaru le perjudicaba, pues. Y otra de las cosas que también sube o que se implanta son las aduanas. ¿La aduana qué es? Es los lugares que están en las fronteras o en los puertos donde las mercaderías llegan y se tiene que pagar un precio por sacar una mercadería. Entonces, si Tupac Amaru iba al Callao, en el Callao había aduanas y Tupac Amaru tenía que pagar más dinero por sacar mercadería de Europa. Entonces le afectaba su negocio. Otra de las causas es que ahora no solamente Tupac Amaru iba a encontrar aduanas en el Callao, sino que además encontraría aduanas en diferentes partes del Perú, aduanas internas. Él salía de Lima, la encontraba de repente en la sierra, seguía avanzando a otra aduana y gastaba más, ¿no? Entonces, estas son las causas que van a hacer que Tupac Amaru decida rebelarse, pues, ¿no? Ve la explotación del indígena, siente impotencia por lo que veía, porque los indígenas igual eran parte de su etnia, parte de su grupo. Observa cómo el corregidor está abusando del indígena, dándole mercaderías que él no ha pedido para que pague. Ve cómo las autoridades españolas le cobran más alcabala, más aduana, y ve cómo su negocio se perjudica, pues, ¿no? Entonces, hay una mezcla de varias cosas, ¿no? Ahora, Tupac Amaru le echa toda la culpa a las autoridades coloniales, ¿no? Él echa la culpa al corregidor, él le echa la culpa inclusive al mismo virrey, ¿no? Le echa la culpa a ellos. Él nunca le echó la culpa al rey, jamás.
por eso que el título de la clase es, ¿no? ¿Revolucionario o reformista? Él quiso romper con España, quiso hacer de la colonia un país independiente, o él solamente quiso reformar algunos aspectos. ¿Qué cosa quiso Túpac Amaru realmente? ¿No? Si decimos que él quiso romper con España, eres un revolucionario, pues quería cambiar todo. Pero si decimos que él solamente quiso reformar algunos aspectos, es porque había otros que él no quería tocar, y por supuesto, ¿no? Él nunca quiso enfrentarse al rey. Siempre que daba sus discursos decía por el rey, nunca decía en contra del rey. Entonces quiere decir que él quería seguir bajo esa dominación española, pero solo quería cambiar esos elementos de explotación, ¿no? Que eran los corregidores. Eso era el gran tema con Túpac Amaru. Bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Cuál fue el proceso revolucionario? ¿Cómo empezó esta rebelión? Bueno, cuando uno habla de Túpac Amaru hay dos fases. La fase quechua, ¿no? La fase quechua, ahí está, vamos a poner otro color. La fase quechua, liderada por Túpac Amaru y por sus parientes, su esposa, su cuñado, ¿no? Y gente llegada a él. Y la fase aymara, que se da después de la muerte de Túpac Amaru, donde aparecen los Katari, ¿no? Túpac Katari, que es la familia Pasa, y en realidad, pues, un familiar de Túpac Amaru, ¿no? Su cuñado, Diego Cristóbal Túpac Amaru, ¿no? Que también resulta un fracaso, ¿no? No logran vencer. Entonces, estas dos son las dos fases de la rebelión. Una encabezada por Túpac Amaru y otra por su cuñado y por la familia de los Apasa, ¿no? Los Aymara. Bueno, ¿cómo empieza la rebelión, profe? ¿Qué es lo que yo debo saber? La rebelión empieza en 1780 y empieza con el profesor Túpac Amaru. Yo te he dicho que él culpa de todo al corregidor. ¿Y quién era el corregidor? Era la autoridad colonial de esa época, ¿no? El que gobierna una provincia como si fuese un alcalde. Para ser más exactos, gobierna un corregimiento. Entonces el corregidor era llamado Antonio de Arriaga y era el encargado de cobrar, por ejemplo, recolectar el dinero, ¿no? Túpac Amaru cobraba el tributo a los indios, a los indígenas, y el corregidor cobraba eso a Túpac Amaru. Ya, entonces, profesor, ¿qué hace Túpac Amaru? Túpac Amaru atrapa al corregidor Arriaga, lo atrapa y lo ejecuta, es decir, lo mata en la zona de Tungazuca, porque Túpac Amaru era un cacique, ¿eh? Era el jefe de Tungazuca, Surimama y Pampamarca. Esas eran las zonas que él gobernaba. Entonces Túpac Amaru atrapa al corregidor, lo obliga a escribir una carta a otros corregidores pidiendo armas, dinero, y luego lo ajusticia, lo mata, pues. Y a partir de ese momento inicia su rebelión, ¿no? Él dice, la culpa no es del rey ni de Dios, la culpa es de este hombre, así que este hombre, ¡pum!, muere, ¿no? Lo mata. ¿Y qué buscaba Túpac Amaru una vez que mató al corregidor? Buscaba reformar ese sistema. Para eso pidió apoyo de todos los caciques del Cusco, de Puno, del Alto Perú. Algunos lo apoyaron, como por ejemplo una mujer llamada Tomasa Tito Condemaita, una mujer guerrillera. Para aquellos que dicen que no había mujeres guerrilleras, sí había mujeres guerrilleras, y no era ni Micaela Bastías ni María Parado de Bellido, era una mujer indígena. Tomasa Tito Condemaita lo apoya también a él. Pero habían otros que no lo apoyan, pues como Pumacahua, ¿no? Que peleaba para los españoles. Entonces ahí inicia su reforma, su revolución. Bien claro dice la lectura, antifiscal, porque él quería acabar con el sistema económico que se había impuesto, pero nunca quiso separarse del rey. Todo su discurso era siempre a favor del rey, porque el rey lo quiso, porque el rey lo quiso y porque el rey lo quiso. Así que logra una batalla, o logra un triunfo importante en la batalla de Sangarará. Es el triunfo más importante de Túpac Amaru en noviembre de 1780. Fue tan importante que las autoridades de esa época se enteran del triunfo de Túpac Amaru y se alarman, pues. Piensan que no es un simple levantamiento, porque debes saber que antes de Túpac Amaru han habido muchas rebeliones, muchas. Túpac Amaru no es la única, han habido muchas, pero todas fracasaban. La de Túpac Amaru es importante porque fue una de las que estuvo, o la que estuvo cerca de triunfar, a pesar que duró muy poco. Entonces reclutó mucha gente en el Cusco, en Puno,
y empezó su movimiento, pues, con Micaela Bastidas, ¿no? Entonces, pero cuando fracasa Tupac Amaru, cuando el cura del Cusco, el sacerdote del Cusco, lo excomulga. Y tú sabes que para un cristiano, para un creyente, que te excomulguen es lo peor, ¿no? O sea, cuando lo excomulgó, Tupac Amaru se quedó sin piso, se quería morir, porque él era muy cristiano, él era muy creyente. Entonces, excomulgado se sintió sin fuerzas y sin la protección de Dios. Y se enfrenta a los españoles en la batalla de Checacupe. Es la batalla que marca su derrota. Y en Checacupe, Tupac Amaru es derrotado y bueno, ejecutado el 18 de mayo, pues. Ejecutado el 18 de mayo, ¿no? Profe, ¿cómo es ejecutado? Lo amarran a 4 caballos, no a burros, como me han dicho por ahí un alumno me dijo, profesor, burros, no burros, ¿ah? Caballos, ¿no? Y esos caballos lo amarran y lo estiran, porque el castigo que se le buscaba o que se le quería dar a Tupac Amaru era un castigo ejemplar, para que nunca jamás alguien se quiera rebelar. Ese era el castigo, ¿no? En la batalla de Checacupe vamos a castigar a Tupac Amaru. Lo amarran y los caballos no lo pueden descuartizar como querían los españoles, pues. Era un hombre muy